Mundo Histórico Dominicano. Crédito a Historia Dominicana en Gráficas. El secuestro del coronel Donald J. Crowley. La represión se acrecentó contra el MPD a finales de 1969, llevando a varios de sus principales dirigentes a las cárceles, y el 14 de enero de 1970 fue apresado Maximiliano Gómez, el Moreno, máximo líder del MPD, lo que estremeció su estructura organizativa y asestó un duro golpe a la política de golpe de Estado y todos los planes que desarrollaba el MPD, que en esos días perseguía el desplazamiento de Balaguer, tratando de impedir la celebración de las elecciones generales para establecer un gobierno revolucionario. Cada cierto tiempo se escuchaba el rumor de que en cualquier momento Balaguer era o ya había sido derrocado por las fuerzas que discutían la forma del famoso golpe de Estado revolucionario. El 26 de febrero de 1970, al caer la tarde, ocurrió el rumor de que ese día se había ejecutado el golpe de Estado. Esperado, pero todo era mentira. Incrementándose la represión, el crimen a diario, los allanamientos, la militarización del país y el incremento de las protestas populares. El secuestro de Donald J. Crowley. Mientras tanto, el MPD seguía buscando la fórmula para sacar a su máximo líder de la cárcel de La Victoria, donde se encontraba junto a decenas de dirigentes y miembros de su organización y de otros partidos de izquierda. La manera de proceder para liberar al Moreno fue secuestrar a un agregado militar de la embajada norteamericana, coronel Donald J. Crowley, quien residía en el país desde 1968. El coronel Crowley fue secuestrado el 24 de marzo de 1970 por un llamado Comando Unitario Antireeleccionista, que exigió a cambio de su liberación la libertad de 20 prisioneros políticos de izquierda. La comisión mediadora para poner fin al secuestro de Crowley estuvo integrada por Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, obispo de Santo Domingo, el rector de la UAS, doctor Rafael Case Acta, y el presidente de la Asociación Dominicana de Abogados, doctor Bienvenido Mejía Mejía. La comisión actuaba buscando una salida conveniente que evitaría el derramamiento de sangre, y el MPD se movía intentando aplicar su táctica de golpe de Estado y una dudosa operación militar que buscaba recibir los presos políticos canjeados, los que deberían ser liberados en el Parque Duarte de la zona colonial a 1 hora de la mañana escogida, pero el gobierno se negó a permitir que los presos políticos fueran liberados en ese lugar y aceptó la salida al exilio de los prisioneros políticos, entre los que viajarían
Máximo Miliano Gómez y otros altos dirigentes del MPD. Para finalizar la crisis creada con el secuestro, el coronel americano fue liberado en el patio del Seminario Santo Tomás de Aquino. Conocida la liberación, los izquierdistas canjeados salieron hacia México. El 2 de abril, el coronel Donald J. Crowley viajó hacia Washington, regresando semanas después para identificar a los acusados de su secuestro. Faltaban semanas para las elecciones generales de mayo y la tensa situación política proveía la no participación en las mismas del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. El Movimiento de Integración Democrática, MIDA, el PQD y el Partido Revolucionario Social Cristiano, PRSC, y otras organizaciones de derecha. Al mismo tiempo, se promovía una huelga general mientras tropas militares recorrían las calles y ocupaban con tanques de guerra la ciudad universitaria de la UAS. Faltando semanas para las elecciones, regresó al país el profesor Juan Bosch, quien había salido hacia España en 1966. Balaguer se perfilaba como triunfador en el certamen electoral, pues tenía el control del Estado y del aparato electoral y militar, lo que garantizaba la continuidad de su gobierno. Electo Balaguer en unas fraudulentas elecciones, comenzó la desbandada de los opositores mientras sectores de izquierda esperaban, esperanzados, el regreso de Caamaño, encabezando un movimiento guerrillero. Los meses posteriores a las elecciones fueron marcados por el hacinamiento en embajadas principalmente de México, de líderes opositores, y el MPD comenzaba a enfrentarse de manera violenta con el Paco Oredo, lo que debilitaba sus fuerzas y lo hacía alejar de su propósito principal, que era el derrocamiento de Balaguer. La policía resolvió el caso Crowley. El 9 de junio de 1970, la policía informó que resolvió el caso del secuestro Crowley, mostrando las pruebas y explicando que los secuestradores utilizaron la casa de uno del MPD. El entonces jefe de la policía, Rafael Guzmán Acosta, acusó del hecho, véase Última Hora, 9 de junio de 1970, página 4, a Héctor Antonio Ortiz Jaques, Rafael Luna Cabrera, Rafael Francisco Taveras Rosario, Amin Abel Hasbún, Ivonne Altagracia Payano, Chevalier, Manuel de Jesús Checho, Laubriel, Julio Amauri Justo Duarte, Héctor Rafael Justo Duarte, Bartolomé Arias Muñiz o Manuel Antonio Muñiz, Otto Morales y un ingeniero conocido como Pedro, de quien se dijo vivía en el sector de Gascue. De todos estos fueron apresados Ortiz Jaques, Luna Cabrera,
Ivonne A. Payano y los hermanos Justos Duarte, quienes luego pudieron demostrar que no estaban vinculados al secuestro. Estaban libres y siendo perseguidos Arias Muñiz, Otto Morales, Fafa Taveras, Amin Abel, el ingeniero Pedro y Checo Lubriel. La PN acusó de ser los líderes del secuestro a Ortiz Jaques, Amin Abel, Rafael Luna Cabrera, Fafa Taveras, Checo y Otto Morales. Las investigaciones fueron dirigidas directamente por el coronel Luis Asceno Regalado y el mayor Leonidas Erasme Díaz. Junto al MPD, la policía también acusó a la agrupación Voz Proletaria y a la Línea Roja del 14 de junio. Destacó que Otto Morales dirigió de manera directa el secuestro. El 10 de junio, Rafael Fafa Taveras Rosario fue detenido en Santiago mientras viajaba en un carro. La madre de Héctor Ortiz, doña Catalina Ortiz, se suicidó ahorcándose con el cordón de una plancha. La persecución de los implicados se redobló y fueron hechas públicas las denuncias de que los perseguidos podían ser asesinados. El 1 de julio fue sustituido como jefe de la policía el general Guzmán Acosta. En su lugar fue nombrado el general Osiris Perdomo. El 9 de julio, una comisión de familiares de los perseguidos, encabezada por Magali Pineda, esposa de Fafa Taveras, denunció un plan para asesinar a los implicados en el secuestro y responsabilizaron al coronel Luis Asceno Regalado, jefe del Departamento del Servicio Secreto de la Policía Nacional, de lo que pudiera pasarle a sus familiares. La represión iba en incremento y a mediados del mes de julio, el profesor Juan Bosch denunció la existencia de la organización terrorista de derecha conocida como La Mano y acusó a sus miembros de ser responsables de varios atentados contra políticos de la oposición. Mariñez dice por errores de Hipólito perdió el PRD. 16 de julio fue asesinado Otto Morales, el secretario general del MPD. Otto había sido apresado por la policía en la residencia del decano de la Facultad de Ingeniería de la UAS, profesor arquitecto René Sánchez Córdoba, hecho que llevó a declarar al doctor José Francisco Peña Gómez, véase el periódico Última Hora del 22 de julio, que la muerte del izquierdista tuvo relación con actividades de la CIA. Otto era el principal acusado del secuestro del coronel Crowley. El 24 de septiembre, Día de las Mercedes, fue asesinado por la policía el principal dirigente del MPD en el país, el ingeniero Amin Abel Hasbún, a quien la policía acusaba de ser de los responsables del secuestro. Véase el expediente publicado en este mismo trabajo. El 23 de mayo de 1971 fue asesinado en Bruselas, Bélgica, y de manera misteriosa Maximiliano Gómez, el Moreno, quien era el máximo líder del MPD.
El 7 de julio del mismo año, temprano en la mañana, cayó acribillado Roberto Figueroa, mejor conocido como Chapo, quien al momento de su muerte era el máximo dirigente del MPD. Chapo fue asesinado mientras caminaba por la zona colonial, próximo a la calle El Conde. Con esta última muerte, el MPD entró en una crisis que llevó a esa organización a la lucha interna, el enfrentamiento con otras organizaciones de izquierda y al desmembramiento en pequeñas organizaciones sin influencia en los movimientos sociales de la época. Para Mundo Histórico Dominicano, Tony Pérez.